me gustaría poner de manifiesto una gran virtud, un gran aporte por parte de Reich, que tiene que ver de nuevo con esto de conmover lo que está dado por sentado en la comunidad analítica. Y en este sentido, un gran mérito de Reich fue hablar acerca de la transferencia negativa latente. Desde la perspectiva de Reich, este constituye un hecho negado en la comunidad analítica por el sencillo hecho de que conmueve o de que hiere nuestro narcisismo como analistas, digamos. Es mucho más fácil creer que el paciente se está entregando, que confía en nosotros, que nos autoriza, que nos da un lugar significativo y demás. Es decir, que la transferencia positiva funciona muy bien desde el comienzo. Y él va a decir lo contrario, va a decir inclusive hasta que prácticamente no existen casos en los cuales esta transferencia negativa no se dé de alguna manera. Pero esto no va a tener que ver estrictamente con nosotros, sino que va a tener que ver, desde la perspectiva de Reich, con algo que tiene que ver con el dispositivo, con el lugar que representa el dispositivo para este equilibrio patológico, pero equilibrio al fin, que constituye la neurosis y la coraza caracterológica que la recubre, ¿verdad? Entonces dice lo siguiente: en desacuerdo con muchos de mis colegas, debo mantener mi afirmación de que todos y cada uno de los casos, sin excepción, comienzan el análisis con una actitud más o menos explícita de desconfianza y crítica que por regla general permanece escondida. La importancia va a estar dada para Reich en sacar de los escondrijos a la transferencia negativa latente. Esa va a ser la meta de Reich, sobre todo en las primeras etapas del tratamiento psicoanalítico. Ahora me gustaría hacer una pequeña digresión en relación a la cuestión patológica del propio Reich. A ver, cuando leemos algunas de sus frases, es inequívoco realizar alguna articulación con cierto orden de la paranoia. Por ejemplo, les voy a citar. Dice: en el fondo de sus mentes saben que engañan al terapeuta. Otra cita. Los pacientes, ¿no? Los pacientes que muestran una actitud complaciente o de cierta anuencia, aceptación de las interpretaciones del psicoanalista, etc. Dice: muestran una sonrisa interior acerca de todo y todas las personas. En fin, esta observación de Reich en relación a los pacientes, sí, a ver, tiene cierto carácter de certeza que nos llama la atención, porque esta idea de una sonrisa interior, pero bueno, yo propongo que lo sigamos, porque independientemente de lo paranoico o no de estas observaciones de Reich, me parece que pueden tener algo de verdad a considerar, y planteo como Freud, y vuelvo a citarles al tema de Schreber. Freud plantea lo siguiente en relación a Schreber: queda para el futuro decidir si la teoría contiene más delirio del que yo quisiera o el delirio más verdad del que muchos hallan hoy creíble. Entonces, en este punto, ¿cuánto hay en Reich de genialidad, de capacidad introspectiva aguda y profundísima? ¿Y cuánto hay de locura? Es un tema que yo no me voy a ocupar de ver en este momento. A mí lo que me interesa es tomar sus intelecciones como valiosas respecto de lo que yo he experimentado en la clínica y cosas que dice que me parece que son muy cercanas a lo que sucede psicológicamente en los pacientes, y además que fueron señaladas por el propio Freud también. Otra vez vuelvo a citar Análisis terminable e interminable, cuando nos habla de que el analista representa o encarna para el paciente
un extraño que le dirige hostiles e inamistosas palabras, es decir, se vuelve alguien hostil. Y esto no tiene estrictamente que ver, esta transferencia negativa, que muchas veces suele pasar inadvertida, y ahí está la crítica justamente del Reich, no tiene que ver estrictamente con nosotros como personas. Esto tiene que ver con algo más profundo, más general, que lo podríamos resumir como el hecho de matar al mensajero. La expresión matar al mensajero proviene de Plutarco. Describe la actitud de Tigranes para con quien le anunció la llegada de Lúculo y el inicio de la guerra. Le cortó la cabeza y en adelante solo recibía a quienes le trajeran buenas noticias, mientras la guerra crecía a su alrededor. Si el psicoanalista, por lo que encarna, por lo que representa, va a ser ese mensajero hostil, inamistoso, displacentero, porque desde luego que el análisis conmueve el principio del placer y además, como bien nos va a decir Reich, al sujeto le llevó mucho tiempo construir su coraza caracterológica, de modo que el sujeto no quiere hacer un doble trabajo. Es decir, ya suficiente trabajo le requirió crearse esa armadura para subsistir y funcionar en el mundo con todos los dramas y con todos los traumas vivenciados, como para que ahora tengamos que desmontar eso que tanto trabajo le costó construir porque juzgamos que eso es insalubre para él. No es que nosotros juzguemos que eso sea así, él lo sabe, pero desde luego que el sujeto quiere y no quiere curarse. Esto lo dice Porcia con una voz sucinta, como clara, precisa, que dice lo siguiente: la pena humana, durmiendo, no tiene forma. Si la despiertan, toma la forma de quien la despierta. Es decir que la asociación libre del dispositivo psicoanalítico y el psicoanalista, en tanto ese agente actual que se vivencia en la realidad de la situación analítica, evidentemente que van a ser destinatarios de impulsos hostiles, de defensas, de cierto rechazo por parte del paciente. Cuanto más consciente sea esto, la tesis de Reich es que en mejores condiciones estamos para dar un curso saludable a ese análisis. El analista, en tanto sostiene e impulsa la regla fundamental, deviene un agente perturbador del equilibrio neurótico. Los afectos causados por esta perturbación buscan una causación racional, un anclaje en la situación real. Sean los impulsos proyectados de amor o de odio, el analista se convierte automáticamente en enemigo, pues en ambos casos existe al mismo tiempo una defensa contra estos impulsos. Ese va a ser el fundamento ubicuo de la transferencia negativa latente. Que así sea que el analista es amado o sea odiado, siempre va a haber defensas internas frente a unas emociones como a otras, con lo cual se va a convertir automáticamente en enemigo. Puesto que en su función económica de coraza protectora el carácter neurótico ha establecido cierto equilibrio, así sea de índole neurótica, el analista representa un peligro para ese equilibrio. ¿Está bien? Entonces, esto es lo que nos va a decir Reich, que el análisis del carácter, de las resistencias y fundamentalmente de esta dimensión de la transferencia negativa latente ha sido un punto ciego en la comunidad analítica que tiene que ver con esta cuestión narcisista que nos predispone a negar lo que nos ofende a menos que esto ocurra de una manera muy evidente. Reich pone como ejemplo un paciente que aporta toda clase de material profundo, pero no puede evitar sonreír para sus adentros. ¿Está bien? El paciente pareciera referirse al análisis con un tono despectivo o burlón. Entonces, yo creo que estos son aportes muy valiosos, muy importantes de tener en cuenta, inclusive si uno tiene en cuenta lo que le sucedió a Freud, por ejemplo, con Dora. Es decir, que
Una cosa que quizá podríamos agregar es que esta generalización de la transferencia negativa latente, bueno, uno podría establecer el matiz de que quizá en algunos rasgos de carácter, en algunas personalidades, esto se ve con mayor presencia, digamos. Si bien hay algo real, yo creo, en esto de que el dispositivo en sí mismo es hostil al sujeto, es decir, la asociación libre, hable, diga lo que se le ocurra, por supuesto que va a representar una amenaza en tanto el sujeto va a intuir o va a sentir que es algo que va a conmover su equilibrio neurótico, ¿no? Pero amén de eso, hay, si se quiere, estructuras que se vuelven más propensas a la ficción, al ocultamiento, a esta cordialidad, a esta amabilidad excesiva o estereotipada de la cual nos hablaba Reich en relación a esta situación aparente de una transferencia positiva que no termina de constituir el tipo de transferencia que necesitamos asentar y consolidar con un paciente con el que queremos trabajar a fondo en lo que le sucede y en la dirección de la cura.